Buenos días, Panamá. Hoy es martes 19 de mayo. Yo creo que nosotros no podemos empezar este noticiero sin antes dedicarle este noticiero a una generación inigualable, que hoy, pues, hace 62 años demostró su casta con una frase que yo creo que definía muy bien la olla de presión social que era el Panamá de 1958. Menos cantinas y más escuelas. Hoy que estamos metidos en esta crisis, yo creo que debemos volver a los clásicos y recordar pues lo que fue ese año 58. Panamá llegando al 1.000.000 de habitantes y una presión social donde vino la gran migración del interior que haría crisis en los años siguientes. Y esa estela dejada por esta generación de estudiantes, sobre todo del Instituto Nacional, es la que, pues sin lugar a dudas, llevó a los más pequeños a ver ese ejemplo que lo repetirían 6 años después, en aquella gesta del 9 de enero de 1964. Yo creo que nadie define mejor el Panamá de ese momento, como aquel poema Cuartos, donde no entra el sol porque es aristocrático. Y sobre Cuartos todo, de la gente pobre. así es, Demetrio Corsi. Y sobre todo, esa presión social que había en ese momento, y ese experimento que había en la última marcha no televisada. No había televisión en Panamá, así que fue la última manifestación realmente autóctona, sin estar mirando a la cámara y sin la sobredimensión que ha dado la televisión a todo lo que fue las protestas en el mundo posteriormente. Así que a esa generación quiero dedicarle este noticiero de hoy, en un día en el que empezamos con pues visiones realmente apocalípticas. 817.000 panameños se han acogido a la moratoria bancaria y 400.000 pueden llegar a estar desempleados a fin de año, arrastrados por esta crisis, en un momento en el cual se barajan todas las opciones. Europa ha inyectado va a anunciar 500.000 millones de euros, y los Estados Unidos pues también pues avanza con el prototipo de una vacuna, la misma que el doctor Gay de la Rosa nos dijo que el viernes estaba bastante avanzada en el área de Boston. Los países latinoamericanos también juegan a la alquimia financiera, y pues Colombia y Chile ya anunciaron que van a comprar deuda, bonos tanto públicos como privados, en una especie de inyección a la oferta monetaria que, bueno, ha funcionado sobre todo en Japón, que es el país que ha sido característico de utilizar ese QE como forma de pues bandear las continuas crisis económicas que tiene don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente en la radio y por el canal 21 en Next TV. Fernando, me gusta eso de la alquimia financiera. O sea, que me recordó cuando la oposición catalogaba las políticas del presidente Ronald Reagan como vudú económico. ¿Se acuerda que ella? La Reaganomics. La Reaganomics, la teoría de la oferta. La oferta. La oferta. Entonces, había que ser más ricos los ricos para que crearan empleo. Eso era todo. Y entonces le pusieron vudú económico. Me gustó eso de alquimia. Oiga, también un recuerdo a esa generación que hace 62 Corcho, años. Aristides Pues sabe que Carlos Jerónimo Núñez y todo eso. se produce, ¿cómo se llama? Ávila, que era parte de ese grupo. Era parte de ese grupo, sí. ¿Cómo se llama también el ingeniero Arosemena, Tuto Arosemena? Mire, y por ahí andaba también un poco, quizás, Arellano Lennox. Carlos Arellano, no, pero ya era mucho mayor, porque ya era universitario. Les quiero decir que a raíz de ese proceso de finales de 50, se va dando un proceso de acumulación de fuerzas sociales, así, que después entrará en juego ese papel que jugarán los sindicatos bananeros. También, en jornadas históricas y donde hubo asesinatos de dirigentes bananeros. Bueno, Dionisio Rocha, por ejemplo. Hoy que lleva la clínica a su nombre. Y que lleva un asentamiento, lleva su nombre. Fueron jornadas que dieron como acumulación ese proceso social, así, que al final desencadenaría en el 9 de enero de 1964, que dentro de las fechas históricas usted puede marcar eso. El hito. Como el hito. La segunda independencia. Que marcó la diferenciación. Antes que eso todos reclamábamos la modernización de los tratados Raimundo Urovaría, y después pasamos a la época abolicionista. Hay que abolir los tratados.
es que no solamente hay algo que mucho se habla y las generaciones de ahora pues se ufanan hablando de Panamá, del Panamá de ahora, del segundo país más con el PIB pues, per cápita más alto de América, etcétera, etcétera. Y algo que yo creo que nosotros olvidamos mencionar era que Panamá, a pesar de la zona del canal, a pesar del canal, éramos en 1960 más pobres que Nicaragua, que Costa Rica y que Guatemala. Ese era el Panamá de 1960. Y con una de las riquezas más importantes del mundo. Uh-huh. Era el canal. Era el canal. Ese fue lo que podemos en términos filosóficos llamar la gran contradicción que impedía el desarrollo. Sí, éramos sentados en una mina de diamantes. Que va a ser resuelta por la generación que bajo el liderazgo de Omar Torrijos lleva la última jornada de esta acumulación que vino desde el principio. Desde el principio la mayoría de los panameños se opuso a eso. Entendiendo lo que pasó el 3 de noviembre de 1903, entendiendo la situación, porque es muy fácil analizar las cosas sin mirar el contexto donde ellas se dan. Uh-huh. Usted tiene que mirar las cosas en el contexto que ellas se dieron. Bueno, a raíz de eso se da todo un proceso en Panamá, en donde casi la mayoría de los procesos políticos en Panamá van a ser dirigidos por la clase media, uh-huh, y fundamentalmente por aquellos sindicatos combativos. Fíjese que en Panamá una de las luchas sociales más importantes le llevaron la lucha contra el inquilinato, por ejemplo, la lucha por una vivienda. Por una vivienda. Por una vivienda, aquí en el área metropolitana. Y esa explosión social de 1958 es lo que hace que nazca San Miguelito y todas las invasiones informales que se dieron en una clase media que tenía que vivir en esos cuartos de madera. Y ahí hace su aparición con fuerza. No la hizo ahí, pero le nace con la FANIS, la Federación de Estudiantes de Panamá y la Unión de Estudiantes Universitarios. Acuérdate el Pacto de la Colina. El Pacto de la Colina, que es consecuencia de esto. Todas estas cosas pasaron y hay que estudiarlas. Porque posteriormente a todo eso, después en los 60, en los 70, nosotros entraríamos en una serie de guerras. Uh-huh. Guerras políticas. Guerras entre el proceso político bajo el liderazgo de Omar Torrijos, que llevó a cabo un enfrentamiento entre las fuerzas nuevas y la oligarquía terrateniente, que pasaría después a la nacionalización de la Fuerza Ilustre, ¿te recuerda? Y la pagó. Después pasaría por la nacionalización de la Panamá Boston. ¿Usted recuerda que allá en Mariato había una finca de 240.000 hectáreas? Esa es la Panamá Boston. Bueno, fue nacionalizada, fue expropiada. Y después pasaríamos al enfrentamiento con la guerra del banano, ¿se recuerdan? Después pasaríamos a las negociaciones. En fin, ese proceso tan intenso fue, digamos, impulsado por la lucha estudiantil de esa época que hoy con mucho tino Fernando quiere homenajear el día de hoy. No, es que yo quiero tomar el ejemplo de las grandes cosas que conseguimos los panameños cuando nos sentamos a conversar y llegamos a acuerdos mínimos. No estamos diciendo que una parte se pase a la otra, sino que se llegue a un punto intermedio donde las dos partes pues salen conformes. Bueno, mira, los tratados de Torrijos-Carter tuvo la virtud, es el desarrollo de ese proceso, y el desarrollo del proceso negociador. Tuvo la oportunidad de llevar a una mesa de negociaciones frente a los Estados Unidos a los sectores empresariales, industriales, comerciales, con grandes rasgos y grandes intereses en los Estados Unidos, de derecha, para decirlo solo, como a los sectores populares que se marcaban en el centro y el movimiento de centro-izquierda que representaba el movimiento estudiantil organizado y los sindicatos obreros y campesinos y la lucha indígena. Y se incorporó a ese torrente ese gran pensamiento que era la cultura, a través de todos nuestros poetas y poetisas y todos nuestros folcloristas. Los trovadores. Los trovadores. Escuche nada más, esa historia la escribimos nosotros, ahora tendremos que escribir otras. Exacto. Y eso nos tuvimos que enfrentar a muchos, pero a muchos. ¿Te recuerdas a aquella época, Fernando? Cada dirigente estudiantil, cada dirigente panameñista, cada dirigente comunista, cada dirigente progresista, cada intelectual era perseguido. Y cuando había revuelta, los primeros que estaban presos era ellos. Uh-huh. Esa es una historia que nosotros vivimos y hay que recordarla, porque de eso va a venir muchas cosas en las próximas semanas. Exacto. El mundo se está recomponiendo. Ya veremos por dónde vamos. Déjeme darle algunos vistazos aquí con la ayuda de Fernando de todo lo que está pasando en el mundo. En este momento, al iniciar el día de hoy, bueno, ya es el día de hoy, se inició en otros lados,
Sí. Tenemos nosotros que estamos, en términos de casos positivos por el coronavirus, 4.910.000, quizás estamos cerquita de los 5 millones. Pero usted tiene que saber esto. Estos son los casos en los que se ha podido hacer mediciones. Usted puede asumir. Bueno, esta cifra. la OMS dio por sentado que las cifras de América Latina no están correctas. Pero, igual que la del mundo, habrá que hacerle correcciones como pasa siempre en todas las pandemias. Entonces, este cuento de que no dieron los números, jamás se sabrán los números. Los Estados Unidos, por ejemplo, no ha podido contabilizar los muertos. No. Y Trump dice que están a la baja, los científicos norteamericanos dicen que están a la arriba. Independientemente de cuál tenga o no la razón, en ninguna pandemia del mundo las cifras se conocen sino hasta el final y siempre algunas tendrán que estimarse. Bueno, esta es la primera que realmente tiene una data Más precisa. científica. Más precisa. Pues en 1918 fue un aproximado. Y Claro, la porque cólera no había las comunicaciones que tenemos hoy, por ejemplo. Estados Unidos, por ejemplo, hoy amanece con 91.985 fallecidos, 1.550.490 infectados, 22.504 más. Y en Estados Unidos ayer fallecieron 944 personas. Su tasa de letalidad sigue en 5.93 con Nueva York, con 361.266 casos, como el estado más afectado de esta crisis. Añádale a esto dos casos que son dignos de estudio específico. El de Rusia, en la que Moscú es un perfecto escenario de guerra. Donde más ha afectado esta pandemia ha sido Moscú, que es casi responsable más de la mitad de los casos en Rusia. No solamente Moscú, sino el Oblast. Y ahora se extiende a otras áreas. Moscú tiene, es decir, Rusia tiene 299.941 casos, de los cuales 150.000 están en Moscú, con 31.000 recuperados, pero 1.651 fallecidos, y el Oblast de Moscú, que son las provincias, por la forma esa geográfica que tienen los rusos, son 11 formas distintas de denominar su división política, tiene 29.188 casos, es decir, entre el Oblast y Moscú son 180.000 de 300.000 casos. Y esto le está indicando a usted el pésimo manejo del gobierno de Vladimir Putin frente a esto, al subestimarlo. ¿Recuerda que Putin mandó aviones a Italia? Y no se daba cuenta que la guerra estaba dentro de su propio territorio. Pero también añádale a esto el caso de Brasil. 254.220 casos, 16.792 muertos, 13.140 nuevos casos, 674 fallecidos nuevos y una tasa de letalidad de 6.61. Y añádale a esto lo siguiente. San Pablo, el centro industrial más importante del Brasil, es, digamos, el epicentro dentro de Brasil. Pero además de esto, se traslada esto a la Amazonia, en donde los datos son casi inexistentes, pero se sabe de muertos. Y no se sabe tanto por Brasil, sino que en Colombia, los casos de Colombia están entrando por Leticia y el área amazónica. Y recuerdo lo que le decía Fernando, parece en el mapa, no se paren en un mapa. Todos los países de Sudamérica, salvo dos, Ecuador y Chile. son fronteras. Todos los demás tienen frontera con Brasil. Por eso es que Brasil es un problema importante para América Latina. Y esta actitud del presidente Bolsonaro de burlarse, y todavía se sigue burlando, a pesar de todos estos miles de muertos que hay en Brasil, cerca de 17.000 muertos en Brasil contabilizados. Vaya a ver usted la cifra, cuál será al final de este... Bueno, es que 2 ministros de salud renunciados, él dirigiéndose a violar la cuarentena, termina pasándole factura al presidente Bolsonaro. Y ayer una cosa importante, que la escuchó usted aquí primero con la voz autorizada de nuestro experto médico, el doctor Gay de la Rosa, la vacuna que se está probando en los Estados Unidos tuvo la virtud de crear expectativas positivas y disparó la bolsa a 3,5%, casi 950 puntos. El Dow Jones subió. Recuerda que la bolsa es una cosa y la economía de los Estados Unidos es otra. Uno puede ver un espejo, pero ahí realmente yo no creo que nadie definió más la bolsa, como Trump hace unos días, en un tuit, cuando la bolsa iba hacia abajo, dice el tuit, no le da caso a esto es cosas de los ricos, como si él no fuera rico. Que ellos se encargan de regar rumores para que baje la bolsa, mire lo que dijo Trump, ¿ah? Y después rumores para que suba la bolsa y quien se hace millonario son ellos. Entonces esa es la descripción más sencilla, más poderosa que haya escuchado sobre la bolsa. Pero en la economía norteamericana,
los datos de las grandes corporaciones que estudian estos datos macroeconómicos y la posibilidad del comportamiento de la economía indican que el 25% de la población de los Estados Unidos laboral estará en paro, en desempleo. Estamos hablando de una cifra entre 20 y 25%, lo cual sería... Bueno, más o menos el mismo cifra que vamos a tener acá. Es lo que nosotros podíamos tener aquí. 400.000 desempleos en una... Pues, yo creo que la masa laboral formal de nosotros es 1,5 millones. Pues. Y si eso está pasando en los Estados Unidos, usted tiene que mirar a México, que va por lo mismo. Sí. En México, incluso el gobierno del presidente López Obrador, ocultó la cifra, ni siquiera la ha dado del desempleo, pero se estima que en el mes de abril más de 500.000 mexicanos pasaron al desempleo. Y se estima que la economía, el Producto Interno Bruto de México va a caer en el 9 a los 12%. O sea, va a estar menos 9 o menos 12. O bueno, por ahí. Y ayer le dio se puede decir que una estocada a todas las energías renovables, y parece que México va a apostar a generar energía por petróleo. Y así como los Estados Unidos anunció ayer, y lo vimos aquí, el avance en la búsqueda de una vacuna, yo quiero decirle a ustedes que nunca en el mundo de este planeta, nunca se había concentrado tanto esfuerzo de todos los científicos, las compañías farmacéuticas, el mundo de los bioquímicos, de los virólogos, los biólogos moleculares, los especialistas en vacunas, para conseguir una vacuna al tiempo récord. Recuerde que una vacuna se produce entre un periodo de un año y medio a 10 años. Hay un esfuerzo gigantesco en el mundo por conseguir esta vacuna. ¿Y por qué? Porque el mundo en general ha sido afectado tan duramente que estamos en medio de una recesión global. Y entonces esto es necesario resolverlo para poder levantar rápidamente la economía. Pero la velocidad de esto está determinada porque hay que hacer pruebas. Y no es cualquier vacuna. Tiene que ser una vacuna segura y efectiva. Y sin tantos efectos secundarios. Hay quienes dicen que necesitamos más de una vacuna. Pero el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, dijo que China también está buscando la vacuna y que la vacuna que China está produciendo y la está trabajando será un bien universal, porque no solamente es producir la vacuna. ¿Quién tendrá acceso a la vacuna? Sí, la geopolítica está jugando ahí. Que en este juego de la geopolítica, ¿a quiénes se le distribuyó la vacuna? Eso es una de las cosas que ha planteado, y en esta guerra que el presidente de los Estados Unidos ha tomado con la Organización Mundial de la Salud en el peor momento, porque es el único organismo internacional que realmente ha manejado crisis internacionales. Claro, motivado mucho por los problemas internos que están ocurriendo. Acuérdense que los Estados Unidos va a elecciones en noviembre. Está en un proceso preelectoral, pero de verdad. Escuchaba yo al secretario, al William Barr, que es el procurador general de los Estados Unidos, el secretario de Justicia, decir que él no va a investigar ni a Obama ni a Biden. Claro, porque él no tiene que investigar. Hay quienes aquí dicen que Obama era extranjero. Eso lo inventaron los republicanos. Y nunca se pudo probar, ni hay ninguna acusación formal contra... Pero el presidente Trump insiste. ¿Por qué? Porque estamos en elecciones. Usted tiene que mirar lo que está diciendo el presidente, todos estos ataques a China, todos estos ataques a Obama, todos estos ataques a Biden, igual que lo de Biden a Trump. Todo esto es parte de una guerra que lo único que hace es traer un mayor nivel de incertidumbre en el mundo, porque están en un proceso electoral. Y lo mejor que usted puede hacer es no tomar parte de eso, porque esta guerra se va a poner peor. Déjeme darle algunas cifras, Fernando. Yo creo que nosotros tenemos por ahí las curvas de nosotros. Sí, fíjense las cifras que nosotros tenemos aquí en Panamá. Este es el mundo en general. Recuerde que América Latina sigue golpeada. Las cifras de nosotros no tienen muchas... Las cifras del continente tienen más dudas. Nosotros tenemos mejores cifras que el resto del continente, para que ustedes estén claros. Ayer veía muchos cuestionando las cifras. Ahí está la curva. Ahí están los incrementos diarios, el delta X diario. Esa curva le está indicando a usted, observe en el medio de la curva cómo la disparidad tenía que ver con los niveles de incremento por comportamiento de la población. Pero fíjese que en ese momento, al final, mire, la curva está por debajo de la línea de la proyección lineal.
Estamos por debajo de la proyección de hace varias semanas. Ayer la gente tiene la tendencia a, por una medición, evaluar el resto de cuál es el futuro. Uno tiene que tener una serie de mediciones para hacer tendencia. Nadie que le diga, yo vi un análisis que decía del día tal, no, tiene que ser los análisis estadísticos. Esta línea, por ejemplo, de tendencia lineal, le dice a usted claramente por dónde, esta es la distancia, esta es la diferencia de cuadrado que mide la distancia más cerca de cualquier punto a la línea recta que le está cruzando. Eso es lo que quiere decir esta línea. Y usted se da cuenta que la tendencia, el R aquí es 0.4. Es decir, yo puedo decir con cierto nivel de certeza estadística que la curva seguirá bajando sin tener que saber qué va a pasar hoy. Pero cuando usted mira los datos de ayer, haga el siguiente ejercicio. Porque mucha gente dice, bueno, es que hubo menos pruebas. Divida el número de positivos entre el número de pruebas que se hizo y le va a dar un porcentaje. Ese porcentaje de ayer es mayor que el del día anterior. ¿Qué le está indicando esto? Le está indicando que hay posibilidades de tener mayores. Si hubiéramos hecho más, hubiera tenido más. Siempre que usted haga mediciones, entre más amplia sea la medición, más amplia es la contaminación. Porque de que hay más gente contaminada que no hemos medido, no tenga la menor duda de eso. Esto es cierto para Panamá, para los Estados Unidos, para China, para Europa, para donde usted lo haga. Lo que nosotros estamos haciendo con estas mediciones es tener el mapa geográfico de la expansión del virus, lo tenemos. Con un nivel de estadística que nos permite a nosotros tomar decisiones. Recuerde que al principio no teníamos e hicimos escenarios de mucha más complejidad y de mucha más alarma que el que tenemos ahora. Entonces estamos quizás ya en el punto en la que podemos entrar a la segunda fase del desarrollo. Miren la siguiente curva. Si me ponen la siguiente curva, ahora tenemos ahí la proyección polinómica. Y observe lo siguiente en esta curva, que esta sí mide ahora ahí todos estos números que ustedes ven ahí punteados. Tenemos la curva ahí, ¿ya la ve, Fernando? A esa midan los casos reales. La otra era el delta X diario, o sea, el incremento. Este es los positivos diarios, puestos entonces para dos análisis. Una línea, la tendencia lineal, sí, y la tendencia polinómica, y una proyección. Ahora sí, fíjense que nosotros, cuando le hicimos estos 120, la proyección que teníamos para ayer era de 142. Pues 140. ¿Son 120? 120. 120 ayer. Y eso se maneja entre un margen. Pero si usted observa la parte final de la curva polinómica, le está indicando a usted dos cosas. Una, que vamos en caída. Vamos hacia abajo. ¿Eso quiere decir que puede haber un rebrote? Sí. Yo quiero que ustedes sepan, siempre que haya apertura, va a haber rebrotes. Lo que tenemos ahora es que tenemos una mejor capacidad instalada, tanto médica, conocimiento, ya conocemos mejor el virus. El que le diga a usted que sabe de este virus todo, no sé, le está diciendo una mentira. Usted quiere saber, por ejemplo, usted ve cómo habla el doctor de la Rosa, siempre habla en el sentido relativo de la ciencia. El conocimiento que tenemos del virus es mejor ahora que en marzo, sí, pero ¿es total? No. Entonces sí sabemos, por el comportamiento epidemiológico de este virus, que cualquier apertura puede producir un rebrote. El problema es la capacidad de nosotros de identificarlo. Nosotros tenemos un mapeo de las áreas rojas, y en esto está ahora mismo el Ministerio de Salud. Lo que sí podemos decir, y si usted mira la línea, la tendencia lineal, el R2 está en 0.2. Es decir, yo puedo decir con cierto nivel de certeza estadística que vamos a la baja. No por la medición de ayer ni la de ayer, desde hace varios días le estoy diciendo esto. Es decir, el R está por debajo de 1. Y le puedo decir, en la curva polinómica, observe el final de la curva polinómica, que mide con mayor precisión las variables que están implícitas en las medidas que ha tomado el gobierno, que el R es 0.67, es decir, nosotros estamos en posiciones de tomar algunas medidas de apertura, sin duda alguna. Ahí está la curva, la vamos a poner en las redes para que usted lo vea. Ahora le doy algunos indicadores nuestros. El índice de letalidad de nosotros, compárelo ahora con los Estados Unidos y con el global. El índice de letalidad de nosotros, usando las dos cifras que siempre usa Fernando,
es 2,87, con 279 fallecidos y con 9.726 casos positivos. El global de los Estados Unidos es 5,6. 5.6. El global del planeta 7. Tierra es de 6 puntos y algo. Casi 7. Casi 7. Brasil es 6.93. El porciento de positividad de ayer fue de 19% con respecto a las mediciones que se hicieron. Fíjese, eso es lo que le estoy diciendo. El total de pruebas realizadas por Panamá es de 51.105 para tener 11.945 pruebas por millón de habitantes. Una de las más altas de nuestra región. Tenemos un mejor mapa de la distribución de este virus. Y el porciento de la población a la que se realizó las pruebas es de 1,19% de los 4.2 millones de habitantes de la República de Panamá. Estos indicadores, nosotros tenemos cuidados intensivos, 71 personas. ¿Se acuerda cuándo era la proyección? Nosotros para mayo pensábamos que íbamos a tener en cuidados intensivos 698 en el mayor de los casos. Sí, del doble de la capacidad que tenemos hoy día. Y hoy tenemos apenas 72, gracias al esfuerzo que ha hecho el pueblo y los trabajadores de la salud en general. Que yo creo que algo que no hemos destacado es, ayer salió del hospital la última persona en COVID que estaba en el Anita Moreno. Azuero no tiene a nadie hospitalizado. Y eso es digno de decirse. Algunas cosas que usted debe saber además de nosotros. El mundo actual se encuentra frente a una doble confrontación. La confrontación que venía de anterior, que era la confrontación comercial entre los Estados Unidos y China, y la confrontación del COVID. Ambas han puesto al mundo en recesión. La confrontación política en los Estados Unidos aumenta los niveles de incertidumbre. Cuando aumentan los niveles de incertidumbre con respecto al comportamiento de la economía, aumenta el riesgo. Y cuando aumenta el riesgo, hay menos inversiones. Entonces esa es la razón, digamos, conceptual por la que Panamá debe buscar el mayor consenso posible para las próximas semanas, en donde tendrá que instrumentar una política económica y social consona con las realidades y nuestras posibilidades. Y ello requiere el mayor nivel de objetividad posible. Por eso nosotros hemos sido cuidadosos al dar las cifras, al hacer las explicaciones, porque se está tratando de crear un ambiente malsano, cuando debemos crear un ambiente de debate. Al decir malsano quiero decir, no es que no se hagan las discusiones, no es que no debe el gobierno rendir cuentas, sí, tiene que rendir, sí, tenemos que dialogar, pero tenemos que dialogar con respeto, con apego a la verdad, simple y sencillo, pero con un gran espíritu de solidaridad y de comprensión de cuál es el camino que debe marcar el país y pensar en la patria y no en el bolsillo como el órgano más importante del cuerpo. Porque hay algo que puse ayer en mi Twitter y quiero decir que ayer me enteré y por intermedio de la autoridad de aduanas, la empresa que tanto se está criticando y que pareciera que hubiese habido un tráfico de influencias, la última, esta Smart Bricks Centroamérica, la última vez que importó algo a Panamá fue en diciembre del 2019. Que para que algo llegue en diciembre desde China tienes que haberlo pedido en octubre. ¿Qué quiere decir con eso? Que era una de las pocas que tenían los equipos y no había coronavirus no había coronavirus en ese momento. Bueno.